porque nos permite Oh, yes. alabarle y bendecir su nombre. Bienvenida, hermana María, Amén. a Iris, a Gilda, que se incorporaron a este grupo de estudio. Bien, todos juntitos por ahí. Bien, Zulemita, un gusto, bendiciones, Sami. Sami. A la Dani, Detrás tenemos la moca que nos está molestando. que estás grande, Sami, bendiciones. Vamos a ir 8 años. Vamos a ir a la escritura. Vamos todos al libro de Jeremías. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 6 de Jeremías. Y la lección de hoy ya es la número 8 y se llama El juicio contra Jerusalén y Judá. Así que todos vayamos al libro de Jeremías, capítulo 6. Y ya sea los que los puedo ver a través de la plataforma y aquellos que están escuchando detrás de la pantalla, con el dedito arriba, ¿quiénes me van a ayudar hoy día a leer? Ok, muy bien. Los estoy mirando a todos los que me van a ayudar a leer. Saludamos a los Iturra Polanco también que se acaban de conectar. Muy bien. Amén. Vamos entonces a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, antes de que empecemos a leer los versículos, vamos a reseñar lo siguiente. Hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta ahora, hasta el 6 que vamos a ver hoy día, las profecías que Jeremías pronunció durante los primeros 5 años de su ministerio. Hemos visto que como un joven de alrededor de 20 años de edad comunicó aquellas severas predicciones, condenando a su pueblo, pronunciando juicios sobre ellos a causa de su desobediencia. Recordemos que nuestro Dios es justo, Él es santo, Él no aplica castigo porque no se le ocurrió o porque, no sé, salió de sus cabales. Nuestro Dios, su naturaleza es santa. Él es perfecto en justicia y verdad. Y nunca Él va a mandar un castigo sin haberlo anunciado anteriormente y haber dado una salida. Y hemos visto en todos estos capítulos que hemos estudiado del 1 al 5, cómo el Señor ha ido advirtiendo a Jerusalén, a Judá, de su rebeldía, de su desamor, de su desobediencia a las instrucciones del Señor, pero hemos visto que una y otra vez el pueblo ha sido rebelde a esta advertencia que el Señor les ha mandado a través de Jeremías. ¿Algo que agregar, Alejandro? Sí, podemos observar cómo han perdido el temor a Dios, el temor a Yahweh, y no es el temor de tener miedo, sino que el ser reverencial con Él, es respetarlo, ¿cierto? Ya no existe cero temor en Judá, ¿cierto? Hizo lo mismo que su hermana Israel. Exactamente. Así que ahora, una vez hecha esta pequeña reseña, vamos al capítulo 6 de Jeremías. Alejandro, del 1 al 10, por favor. Amén. Jeremías 6, del 1 al 10, dice así: Huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. 2. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltemos la mediodía. Ay de nosotros que va yendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios.
porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo ella está llena de violencia. 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo. Se oyen en ella continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. 9. Así dijo Yahweh de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahweh les es cosa vergonzosa, no la aman. Ya. Amén. Tremendo. Vamos, sí, No aman su palabra. vamos viendo que La condición. aquí hay una condición de pecado y una proclamación de juicio sobre Jerusalén por su maldad constante. Vamos a ver aquí en el primer versículo, dice, tocad bocina en Tecoa. ¿Qué es Tecoa? Tecoa era una ciudad de Judá y Tecoa en hebreo significa sonar alarma, sonido de trompeta. Eso significa Tecoa. Y vamos viendo que en el primer versículo ya el Señor les está advirtiendo que viene un quebrantamiento grande y viene desde el norte. Recuerden que hacia el norte estaban los babilonios y son los babilonios que al fin y al cabo hacen justicia en Judá, trayendo destrucción. Así es. Traen castigo. Vamos viendo que la maldad constante de Jerusalén, de Judá, en contra de las leyes de Dios, de la desobediencia, estar realmente apartados de lo que dice su palabra. Recuerden que la semana pasada vimos que la palabra de Dios es para sus hijos, es para nosotros. Y Jerusalén y Judá conocían los mandamientos de Dios. A ellos se les había dado el que guardaran celosamente las instrucciones que Dios les había dado desde el principio. Y no es lo mismo que está sucediendo hoy en la misma ciudad que Dios apartó para él. Y que es de él. Exactamente. Vamos a, como les digo yo, vamos a bajar un poco la situación de Jeremías a lo que está sucediendo hoy día. Hoy día vemos a el país de Israel total y completamente alejado de Dios. Sí. Recuerden que siempre hay un pequeño remanente que realmente ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Pero si vemos el total, vemos un pueblo totalmente alejado de las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Vemos que nuevamente Jerusalén está siendo el centro de que todas las naciones pongan su mirada en él, ya sea porque en el 2017 Estados Unidos, a través de Trump, proclamó que era la ciudad de Israel, la capital de Israel. Honduras el día de hoy ha puesto su bandera como la embajada en la capital, en Jerusalén. Y vamos viendo que todo se desarrolla en un país que es muy pequeño. Es muy pequeño, pero realmente la palabra de Dios se cumple porque dice que va a ser un lugar de conflicto. Y es un lugar donde toda la historia final va a acontecer en ese lugar y en los alrededores. Y vemos hoy día que en esa misma ciudad hay idolatría, hay promiscuidad, hay libertinaje,
y violencia. Y la advertencia para ellos en el libro de Jeremías, en los versículos que Alejandro lee, es que huyan del castigo que les va a sobrevenir por su rebeldía, por su desamor, por su desobediencia a estas advertencias y a seguir las instrucciones de Dios. ¿Y no es la misma advertencia que hoy Dios le está haciendo al mundo? A través de aquellos que somos sus hijos y hemos proclamado y estamos proclamando el Evangelio y diciéndole al mundo que solamente en Jesucristo, en Yahshua, hay salvación y que solamente en Él hay salvación y que solamente en Él podremos escapar de la ira que vendrá. Vamos a ver unos versículos que nos hablan de esto. María, Apocalipsis 18:4. María, busca por favor Apocalipsis 18:4. El delegado de la familia Iturra Polanco, Mateo 24 del 15 al 21. Mateo 24 del 15 al 21. Zulemita, Mateo 24 del 29 al 33. Mateo 24 del 29 al 33, Zulemita, y Iris, Primera de Tesalonicenses 5 del 8 al 10. Amén. Vamos a ver en la escritura cuál es la advertencia también para estos tiempos. Así como el Señor a través de Jeremías les estaba diciendo que huyeran del castigo que vendría, que se vuelvan de su maldad, de la injusticia, de los robos que están cometiendo. Vamos a ver qué el Señor nos dice a nosotros. Alejandro, ¿puedes ver el Jeremías 6, el versículo 8? Sí. Lo que les dice el Señor a la gente a través de Jeremías. Dice así, capítulo 6, versículo 8 de Jeremías. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Ahí está la advertencia a que se vuelvan de su mal camino. María, por favor, ¿qué dice Apocalipsis 18:4? Buenas noches a todos. Buenas noches. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así es. Amén. Ahí está la advertencia que ya la revisamos cuando estudiamos Apocalipsis, de salir del sistema babilónico, del sistema idolátrico. Mateo 24, del 15 al 21, por favor, el delegado de la familia Iturra Polanco. Recuerden que se tienen que desmutear. Dice así la palabra del Señor. Amén. Amén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Amén. Y vemos ahí que también se nos advierte que estemos vigilantes, que estemos atentos, las señales antes del fin. Zulemita, por favor, del 29 al 33 del capítulo 24 de Mateo.
Amén. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las Amén. puertas. Amén. Amén. Y no estamos viendo que todas estas señales están siendo palpables hoy a nosotros. Sí, refiriéndome al Israel que está hoy día, ¿cierto? Geopolíticamente, sí hay que orar por cada judío para que el Yahweh abra sus ojos y puedan entender y recibir a Yahshua, a Jesús como su Salvador. Pero hoy día, por ejemplo, la parte política, un principal, ¿cierto?, de ellos pone en su oficina la bandera LGTBI, por ejemplo, o sea, diciendo que políticamente están abiertos, ¿verdad?, a lo que es el LGTBI, ¿verdad?, todo el movimiento homosexual y de lesbianas, ¿verdad?, que eso abomina a Yahweh. Si hay algo que abomina a Dios, justamente eso, el libertinaje, la homosexualidad, Él no la tolera para nada, como ningún otro pecado. También vemos a un país que es religioso, tiene la religión judía, ¿verdad?, donde están llenos de dogmas de hombre, que lo más importante es lo que dice, ¿verdad?, un rabino, más que la palabra, ¿cierto? Ellos le dan prioridad a lo que dice un rabino. Y así, líder en el aborto mundial. Y hoy día, hace poquito, ayer creo que fue, en Tel Aviv, miles y miles de homosexuales marchando por las calles de Jerusalén. Y recordemos que Jerusalén le pertenece a Yahweh, es de Dios. Él no está agradado por lo que está sucediendo. Y si nosotros estamos viendo todo esto, aparte que el nuevo gobierno está haciendo nexo con países que lo único que quieren es destruir, ¿cierto?, a Israel, a Jerusalén, y están haciendo convenios económicos, políticos, culturales, o sea, mezclándose de nuevo, ¿verdad? Igual como estaban, como relata acá, ¿verdad?, Jeremías. Eso es. Iris, primera de Tesalonicenses 5 del 8 al 10, por favor. Ya, dice así. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Esa es una, marque esos versículos porque en eso estamos nosotros, preparándonos para ese encuentro glorioso con el Señor. Estamos poniendo nuestros ojos en Él porque ya hemos alcanzado salvación por medio de Jesucristo, porque Él es que nos va a librar de la ira que vendrá. Por lo tanto, nosotros seamos sobrios. Así es. Nos vistamos con las armas que el Señor nos ha dado, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios está por nosotros y que nosotros estamos en el bando, que somos vencedores. Amén. Porque quien es nuestro capitán, quien es nuestro Señor, Él ha vencido al mundo. Amén. Le damos gloria a nuestro Dios. Y gracias, porque así como Él estaba advirtiendo a
Judá y a Jerusalén por medio de Jeremías, hoy día nos tiene a nosotros advirtiendo al mundo, advirtiendo a nuestras familias, advirtiendo a nuestros amigos, conocidos, de que se acerca el día de la ira del Señor y que solamente van a escapar aquellos que confiesen a Jesús como su Salvador y comiencen a obedecer y guarden sus mandamientos. Sigamos. Aviguita, por favor, capítulo 6 de Jeremías, del 11 al 17. Saludamos a Marjorie y a la familia que se han conectado y recordarles que estamos en el capítulo 6 de Jeremías. Amén. Jeremías 6 del 11 al 17. 11 al 17. Dice, Jeremías 6 del 11 al 17. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas y sobre los que son viejos y canosos. Sus casas serán dadas a los enemigos, al igual que sus campos y sus esposas, porque levantaré mi puño poderoso contra la gente de esta tierra, dice el Señor. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales, pero la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron: estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron: no, no prestaremos atención. ¡Wow, wow, wow! No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiera oír. Así es. ¿Cierto? Y aquí vemos que en esa condición se encuentran los habitantes de Jerusalén y de Judá. El llamado de volver a la senda antigua no es que volvieran a las tradiciones que traían de más atrás, de hombres, no, ni a rituales ceremoniales de distintos grupos, tampoco. El volver a la senda antigua es un llamado al volver a su palabra, Amén. a su Torá, en hebreo Así es. instrucción, tanto al estudio como a la práctica de sus mandamientos. Amén. Cuando la escritura aquí le Así dice en el versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías, Alejandro, Capítulo 6, versículo 16. dice así: así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Así de rebelde. Ay, padre. Igualito que ahora. Entonces, vemos que el llamado es volver a su palabra. ¿Cuál es la única forma de que no seamos engañados en estos últimos tiempos nosotros? Es que su palabra esté grabada en nuestro corazón, Amén. que su palabra sea el ancla, estemos anclados a su palabra, que su palabra sea la que nosotros la tengamos como lumbrera a nuestro camino. Vamos a ver qué dice la escritura de su palabra. Dati, segunda de Timoteo 3:16. El delegado de la familia Bello Chávez, segunda de Pedro 1:21.
Vamos a ver qué nos dicen en estos versículos la Escritura. Alejandro, o sea, Dati, perdón. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Entonces, ¿podemos creer a su palabra? Por supuesto, porque su palabra es inspirada por Dios. El delegado de la familia Bello Chávez, por favor. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Alejandro. Sí, al versículo anterior que se leyó, algo súper importante, y es para que ustedes también, ahí tienen un texto bíblico para dar respuesta a esa inquietud de personas, porque la palabra ahí dice toda la escritura, toda. Y cuando se escribió toda la escritura, no estaba el Nuevo Testamento todavía. Por lo tanto, cuando se refiere ahí a los autores en el Nuevo Testamento, es decir, toda, ahí en el 2 de Timoteo, toda la Escritura, se está refiriendo a la Torá, los 5 primeros libros de la Escritura, Salmos, Profetas, ¿verdad? Entonces, de pronto, yo no sé, aparecen personas que dicen, en el cristianismo, no, si ya lo del Antiguo Testamento no corre, no vale. Yo no sé con qué autoridad lo dicen. Si cuando la Escritura a mí me dice que toda la palabra, ¿cierto?, es inspirada por Dios y útil. Aleluya. Para corregir, para redarguir y para Amén. instruir en justicia. Por lo tanto, nosotros debemos estudiar desde el Génesis al Apocalipsis. Amén. Y gracias al Señor, le damos muchas gracias porque el martes terminamos de estudiar Génesis y ya hemos estudiado Apocalipsis y vamos a ir estudiando así los libros de la Biblia, porque es la única forma de estar en este tiempo con los filtros puestos y que nadie pueda venirnos a hablar de otro evangelio que no sea el que está en las Escrituras. Así es. Vemos también que la Escritura dice que su palabra no puede ser quebrantada. ¿Dónde dice esto? Vamos a ir a Juan 10:35, Alejandro. Juan 10:35 y Alejandra, Mateo 5:18. Alejandra, 10:35. Mateo 5:18. Bien, nos situamos en San Juan, Evangelio Juan 10:35. Juan 10, versículo 35. dice, si llamó dioses, estos dioses acá es con minúscula, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Exactamente, la Escritura no puede ser quebrantada. Mateo 5:18. O sea, es segura. Recuerden que se tienen que desmutear. Ahí sí, Alejandrita. Buenas noches. Buenas noches. Dice así, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Amén. Su palabra es eterna. Además, su palabra es confiable. ¿Dónde vemos esto? Por favor, el delegado de la familia Iturra Polanco, Salmos 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8. Y la Marjorie, o el delegado de ahí de la familia, Juan 17:17. Juan 17:17. Por mientras, Iris busca Salmos 119:89. Salmos 119:89. María, Isaías 48. María, Isaías 48. Amén. Veamos
la confiabilidad de la Escritura. Salmo 111 del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Amén. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. Uy, qué característica de los mandamientos del Padre, ¿ah? Exactamente. Son eternos, hechos en verdad y en rectitud. En Y justicia. en justicia. Y hay algunos que dicen, ese no, ese tampoco. Judaizantes. Eso es lo que dicen las personas. Po. Por lo tanto, nosotros estamos llevando a cada uno de nosotros hacia lo que dice la Escritura. Amén, amén. Estamos haciendo al contrario de lo que estaba haciendo Judá y Jerusalén. Cuando acá Jeremías le dice en el versículo 16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Amén. Nosotros hemos encontrado ese camino. Amén. Y en ese camino nos vamos a firmar hasta que el Señor venga. Amén. Nos queda poquito camino, pero hermanos, tenemos que estar más firmes que nunca a este camino bendito llamado Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne, y esta palabra Él la dejó para que nosotros nos pudiéramos instruir. Marjorie, Juan 17:17. Amén. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Por lo tanto, su palabra es verdad, su palabra para nosotros es confiable. Vamos a ver que su palabra es eterna. Salmo 119:89. Iris, por favor. Dice así, para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Isaías 48, María. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. ¿Para cuánto? ¿Para unos meses? ¿Para 200 años? ¿Para 1000 años? Para siempre. Amén. Aleluya. Tenemos la guía más segura, su palabra. Alejandro, Salmo 119:105 y el Dati, segunda de Timoteo 3. Vuelve a leerlo del 16 al 17 ahora. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Qué linda versión, Daniel. Y por último, tiene muchas más características, pero vamos a ver que su palabra cumple su propósito. Avi, Jeremías 23:29 y la Sulemita Hebreos 4:12. Jeremías 23:29 23:29, hija, por favor. dice, no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Amén. Amén. Así es. Cumple su propósito, nos quebranta toda situación que nosotros quisiéramos caminar de acuerdo a nuestras propias pensamientos, a nuestras propias creencias. Su palabra lo quebranta
y realmente nos desarma, nos quita toda la argumentación que podamos tener. Así éramos antes, teníamos un corazón de piedra y su palabra la rompió, ¿verdad? Y la convirtió en un corazón de carne. Aleluya. Sulemita, Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra nos Amén. deja al descubierto. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor porque en el tiempo oportuno el Señor nos hizo parar nuestro andar, nos hizo detenernos Amén. y auditarnos y ver si realmente estábamos siguiéndole a Él, a su palabra, o íbamos por otro camino. Y hoy día podemos decir firmemente y con convicción que estamos en esa senda antigua, que Amén. estamos anclados a Yahshua, que su palabra está morando en nuestros corazones. Sí, y gracias porque hoy día entendemos que esa senda antigua no es volver, porque también se dice en algunas corrientes cristianas que la senda antigua es volver al banjo, volver a la forma antigua cultica, y no se refiere a eso. Se refiere que es volver a su palabra, a sus instrucciones, hermano. Amén. Amén. Imita. Y vamos terminando con los últimos versículos del 18 al 30. Y aquí vamos a pedirle a tres familias Eso. que puedan leer del 18 al 22 del capítulo 6 de Jeremías, ya que Alejandra del versículo 23 al 25 y el delegado de la familia Iturra Polanco del 26 al 30. Amén. Vamos a leer entonces los versículos del 18 al 30, ya que del 18 al 22, Alejandra del 23 al 25 y el delegado de la familia Iturra Polanco del 26 al 30. Amén. Ya que por favor. Amén. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Yahweh dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezo, y caerán, y en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Yahweh: he aquí, que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Amén. Así es. Alejandra, por favor, 23 al 25. Ya, dice así: arco y jabalina empuñarán crueles. Ya. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor de mujer que está en parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Gracias. Hija de mi... Amén. Hasta ahí nomás. El delegado de la familia Iturra Polanco del 26 al 30, por favor. Dice así: pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pareció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada.
Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Eli, porfis, me leíste los versículos del capítulo 7, son los versículos del capítulo 6, del 26 al 30. Nos adelantamos una clase, ya. Nos adelantamos una clase, Bien, pero no importa. avanzamos rapidito. Pero vamos a ver que tienen que, ¿cómo se llama? Van a coincidir este capítulo que hoy día estamos estudiando con el que vamos a estudiar la próxima semana. Eli, por favor, del 26 al 30, pero del 6, porfa. Hija de mi pueblo, ciñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Amén. Ok, gracias, Eli. Mire, en realidad aquí se dicta la sentencia a Judá y a Jerusalén por su desobediencia y rebeldía. Y se les advierte que el pueblo que viene del norte les asolará. Y esa nación que se estaba levantando en el norte, que iba a venir a destruirles, era Babilonia. Y en el año 587 a.C., Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, destruyó su templo y puso fin a la independencia de los judíos. A pesar de que se suele considerar al cautiverio de Babilonia como un destierro total del pueblo hebreo, el traslado de la población solo afectó a las clases altas hebreas, como nosotros lo pudimos ver en el libro de Daniel. Miren, vamos a recordar, vamos a Daniel capítulo 1 del 1 al 4. Alejandro, por favor. Daniel capítulo 1 del 1 al 4. Dati, busca por favor Segunda de Reyes 24:1. Daniel, capítulo 1. Del 1 al 4. Daniel, capítulo 1, del 1 al 4, dice así. Pongan atención. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahí está. Y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Yahweh, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con minúscula, del Dios de Nabucodonosor. 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Exactamente. Vemos que Nabucodonosor tomó al linaje real como esclavos. ¿Para qué? Para que el pueblo no se sublevara. Segunda de Reyes 24:1. Dice, durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Y ahí viene la destrucción total de Jerusalén. Y además, ¿dónde sale este hecho? En Segunda de Crónicas 36 del 5 al 7. Segunda de Crónicas 36 del 5 al 7.
Dice así: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Vamos viendo que la palabra del Señor, esa advertencia que a través de Jeremías les estaba haciendo en el versículo 6, la vemos que en la Escritura la encontramos que se cumplió total y completamente. ¿No se cumplirá la advertencia que el Señor está haciendo hoy en estos tiempos? Sí, y veamos cuán amoroso es Yahweh, ¿cierto? Porque Él se lo está advirtiendo, aún sabiendo que el pueblo no se iba a arrepentir de sus malos caminos. O sea, Él lo sabe todo, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Podría haberle dado lo mismo, porque al final sabía que el pueblo no se iba a convertir, porque Él ve el futuro. Pero Él nos demuestra, nos quiere dar a conocer a nosotros que su amor es así, es grande, su misericordia es maravillosa. Cosa de poner estos pasajes de ejemplo para nuestras vidas, para que no cometamos los mismos errores. Y vamos a volver a recalcar esto y a dejarlo claro en este capítulo 6 de Jeremías. Mire, cómo el Señor trata a esta ciudad rebelde y desobediente. Mire cómo la trata en el versículo 26 y en el 27. Fíjese cómo el Señor trata a esta ciudad y cómo le advierte y le dice lo que tiene que hacer para que Él pueda quitar el castigo que viene sobre ellos. ¿Lo tienes ahí, Alejandro? Jeremías 26, 27. Ay, el delegado de la familia Iturra Polanco, ¿lo tendrá ahí? Ay, si Jeremías lo tengo 6. Yo lo tengo. Dice así. ¿Cómo son? 26, 27. A ver. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor trata a esta ciudad? La llama hija. Le dice qué es lo que tiene que hacer, el ceñirse de cilicio y revolcarse en ceniza. Era un acto de arrepentimiento genuino, pero que era manifestado exteriormente. Así es. Y que se vistiera de luto por el dolor que provoca la pérdida de un ser querido, y en este caso un hijo. Llanto, que realmente se afligiera por lo que iba a sobrevenir. Y le dice, yo te he puesto como fortaleza, te he puesto por torre. O sea, él había puesto a Jerusalén por lumbrera. Y no somos nosotros, cada uno de nosotros, atalayas, antorchas que debemos alumbrar. Hermanos, esto es una advertencia para nosotros hoy, para que realmente nos pongamos a cuenta con el Señor, nos expongamos a la luz de su palabra y dejemos que Él escudriñe cada rincón de nuestra vida y que no le dejemos a Él nada oculto, porque el Señor a nosotros también nos ha puesto por torre, nos ha puesto por fortaleza y nos dice que su palabra es la que nos examinará, su palabra es la que nos escudriñará. Dice que su palabra es más penetrante que espada de doble filo, que penetra lo profundo del alma. Su palabra es la que nos
realmente nos descubre delante de su presencia. Amén. Hermanos, este es el tiempo que tenemos. Viene una próxima fiesta que es en septiembre, que es la fiesta de las trompetas. Recuerde que las fiestas del Señor son sombras proféticas de su primera y de su segunda venida, de su retorno. Las 4 primeras Él las cumplió al pie de la letra, pero faltan 3 que nos indican su retorno, su regreso. Amén. Y que también nos indican el Natsal, el rescate de su novia de la ira que vendrá. Hermanos, nosotros no estamos en tiniebla para que esto nos sorprenda como ladrón. Si bien es cierto, los tiempos son difíciles, los tiempos no han sido a lo mejor buenos con nosotros, entre paréntesis, los tiempos, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Pero Él, su palabra, su amor, su protección, nos ha sostenido. Amén. Hermanos, no perdamos la carrera en este último tramo. Así es. Por un descuido, por un desliz, por no querernos someter al que el Señor nos escudriñe a través de su palabra. Aquí no es que cada uno de nosotros se exponga, no, para nada. Usted en su habitación, con la puerta cerrada, ore al Señor y dígale al Espíritu Santo que comience a escudriñar su vida, que comience Él a ver si hay oscuridad en algún área de su vida, algún área que no le ha querido entregar al Señor, que ahí la tiene para usted. Es el tiempo, es hoy. Es hoy cuando tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y mire, el versículo 28, que el Señor no nos diga esto a nosotros, que nosotros no estemos en esta condición. Y si alguno de nosotros hubiese estado, que haya sido en el pasado, no en este presente ni futuro en el Señor. Versículo 28, Alejandro, del 6 de Jeremías. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Que el Señor no nos encuentre en esta condición a nosotros, sino que a nosotros nos encuentre como las vírgenes prudentes, llenando nuestra vasija de aceite y con nuestra lámpara encendida. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nosotros debemos estar parados, y debemos estar mirando y debemos estar pregonando la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Su palabra, su instrucción, su Torah. Así que el Señor les bendiga, que en esta tarde haya sido de tremenda bendición el capítulo 6 de Jeremías, tanto para ustedes como para nosotros. Amén. Una advertencia, una advertencia clara, y la palabra del Señor, recuerde que la palabra del Señor no es lineal, la palabra del Señor es cíclica. Lo que pasó volverá a pasar, y que nosotros seamos hallados haciendo y practicando sus instrucciones. Amén, Amén. Alejandro. Yo no cansé ni a sacarme la chaqueta y ya terminamos. Bueno, voy a tener que volver a poner. Me la saqué y ya terminamos, no puede ser tan rápido. Amén. Bien.